Y vamos a entrar de lleno en la palabra del Señor en esta mañana. Hoy sí pusimos los ventiladores porque se nos estaban durmiendo la vez pasada, hermanos. Entonces, para que se mantengan más despiertos. Muy bien, hermanos. Quiero que me acompañen esta mañana. Vamos a leer un pasaje de la Biblia en Juan capítulo 1. Juan 1:1. ¿Nos escuchan bien por allá atrás, hermanos? ¿Sí se escucha bien? Ok, muy bien. Juan 1:1 dice la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, amén, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar que el Señor nos hable en esta mañana. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, poder celebrar, Señor, y poder tomar ese pan, comer ese pan, Señor, y tomar ese vino, Señor, y poder ser bendecidos, y que tú abras nuestros ojos espirituales, que tú nos permitas, Señor, conocer más de ti, Señor, a través de este mensaje, Señor, que llegue a nuestros corazones en el momento adecuado, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En Juan capítulo 1 nos dice que el Señor nos vino a traer dos cosas muy importantes. Una es la gracia, amén, la justificación por la gracia, no por la ley. Pero además el Señor vino a traernos su verdad. Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón hablar acerca de qué es la verdad. ¿Qué significa? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo es que Dios quiere que como hijos caminemos en la verdad y seamos discípulos de Él en todo lo que hacemos? Y vemos aquí, hermanos, que definitivamente el Señor dijo que Él es el camino para llegar al Padre, Él es la verdad y Él es la vida. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Es decir, que cuando tú y yo llegamos a Cristo Jesús, somos resucitados porque estábamos muertos, pero además pasamos de la mentira y del engaño al reino de la luz y de la verdad. Pero además el Señor dice: yo soy el único camino que tienen para ir al Padre. Entonces Jesucristo vino a revelarnos al Padre, vino a revelarnos la verdad, vino a mostrarnos a Dios. Es decir, a Dios no le ha visto nadie, pero Jesús es la representación más exacta, porque Jesús es hijo de Dios, Jesús es Dios. Y el que crea esa verdad, que le dé un aplauso al Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús. Cuando Jesús estaba ante Pilato, quiero que lo leamos, Juan 18:37. Hubo un diálogo muy interesante ahí, hermanos, y que dio a luz a esta enseñanza en esta mañana. Y quiero que lo leamos juntos, Juan 18:37. Vamos a leer desde el 36. Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey.
yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces viene Pilato y le dice: ¿qué es la verdad? Qué interesante, ¿verdad, hermanos? Porque el Señor Jesucristo aquí categóricamente habla y dice: yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Y cuál es la verdad más grande que nosotros conocemos y hemos creído? Que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a su Hijo Jesucristo, naciendo de una virgen, hermanos, creciendo, viviendo, enseñándonos a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Nos enseñó Jesús tanto, pero además dio su vida. Entonces, algo interesante, hermanos, que cuando hablamos de la verdad, es que dice que hay dos grupos. Hay personas que son los que son de Dios, y hay otro grupo que son los que son del mundo. Y Dios está hablando, Jesús dice: aquel que es de la verdad me oye, pero el que no me oye es porque no está en la verdad. Así que todo el que viene a Cristo Jesús pasa de mentira a la verdad. Qué precioso, hermanos. Nosotros ya no estamos en el engaño, ya no estamos en la mentira, porque el padre de la mentira, ¿quién es, hermanos? Satanás. Entonces el Señor aquí bien categóricamente nos habla y nos dice: ustedes, Pilato, tú no me vas a entender. Mire, en otras palabras, porque después de que Pilato le dice: bueno, ¿y cuál es la verdad? Jesús ya no le respondió, porque aquel, hermanos, que no nos oye, ¿para qué le vamos a explicar? Para aquel que no quiere recibir esta verdad gloriosa y el evangelio, hermano, uno siembra y uno habla, pero si alguien no quiere recibir esta verdad preciosa, simplemente debemos de orar y encomendarlo a Dios. Jesús ya no hizo nada con Pilato. Pilato, hermano, estaba cerca de conocer el evangelio. Tuvo al Rey de Reyes, tuvo al enviado de Dios, platicó con él, dialogó con él, con Jesucristo, y nunca creyó, porque Pilato no era del grupo de los de la verdad. Pilato era del grupo de los del mundo. El mundo no recibe la verdad. El mundo no quiere recibir la verdad, hermanos. Primera Juan 4:4, rápidamente nos movemos. Dice la palabra del Señor bien categóricamente, hermano, de estos dos grupos que les estoy hablando. 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan, ¿qué dice? Del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos son de Dios? Y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu verdad y el espíritu de error. Y yo cuando leía estas palabras me gozaba mucho y me daba mucha paz, porque ¿cuántos de aquí, hermano, a veces nos sentimos que las personas no nos escuchan? Que cuando queremos hablarles de esta verdad nos ignoran. Simplemente, hermano, aquí está la respuesta: el que es de Dios va a escuchar, y el que no es de Dios no va a escuchar. Ahora, el punto es que los que son del mundo hablan de las cosas del mundo, y el mundo los oye. Pero los que son de Dios hablan de las cosas de Dios, y los que son de Dios los escuchan. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso me emociona, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos están escuchando aquí palabra de Dios? Porque usted es de Dios. El mundo no quiere escuchar las cosas de Dios. El problema es cuando el cristiano oye las cosas del mundo. Ese es el problema. Por eso, hermano, no hay que pensar en cuántos seguidores tenemos. Quizá los jóvenes ahí se afanan porque solo tengo 500 seguidores en Facebook. Tengo 1000 en Instagram, dicen los muchachos. Es que, hermano, mire,
el mensaje del evangelio no es tan famoso, no hay muchos seguidores. Isaías dice: ¿quién creerá este anuncio? Pero dele gracias a Dios que usted oyó, porque usted es de Dios, usted no es del mundo, usted oye las palabras de Dios, y el que es de Dios nos escucha. Así es que si un día usted va a evangelizar a alguien y le somatan la puerta, usted no se enoje. Usted dice: bueno, ya le prediqué, pero si no quiere, no es de Dios. Algún día tal vez Dios lo va a tocar, pero no se enoje. ¿Cuántos nos hemos molestado, hermano? Yo me recuerdo que una vez hicimos evangelismo ahí donde vivía con mis papás, en la zona 12, y con mi papá también tiene un don evangelista, y salimos a cada una de las casas a tocar, porque queríamos invitarlos para un discipulado ahí. Yo tenía 18 años. Y para los que algunos me conocen de aquí, creo que solo mis papás, tu hermana, creo que tú te acuerdas de hermana Vera, mi esposa también. Teníamos un discipulado allá de jóvenes y hicimos: vamos a hacer evangelismo. Y nosotros pensábamos que al hacer evangelismo se iba a llenar eso, hermanos, y repleta la casa. Y que si fuimos a evangelizar y llegamos con una señora: mire que les hablamos de Cristo, y ¡pua!, abrió la puerta, hermano. Entonces yo dije: Señor, manda fuego. No. Sencillo, hermanos. Usted habla el evangelio, usted lo van a rechazar, pero no lo están rechazando usted, están rechazando esta verdad gloriosa. Y siéntase usted bienaventurado, aun si le tiran la puerta, porque usted está hablando de la verdad. El mundo quiere seguir en mentira, quiere seguir en engaño, pero nosotros, los hijos de Dios, anhelamos la verdad, hermanos, sobre todas las cosas. Amén. Entonces, este primer punto, hermanos, es que Jesús es verdad, Cristo es la verdad. Cristo viene a dar testimonio de la verdad, y nosotros, por ser hijos de Dios, por ser seguidores de Cristo, debemos de dar testimonio de la verdad. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que nosotros expresamos con nuestros labios? ¿Son cosas del mundo o son las cosas de Dios? Muy bien, ahora, una cosa es conocer a Cristo, una cosa es conocer la verdad, pero el segundo punto que quiero tocar es mantenernos en la verdad. Amén. Dicen por ahí que es más fácil llegar que mantenerse, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañe, por favor, ahí a Juan, capítulo 8, versículo 31. Una de las personas que empezó la verdad y terminó la mentira, vamos a hacer aquí una trivia. ¿Quién fue, hermanos, que fue creado en verdad y luego cayó en mentira? Satanás. Satanás, él fue creado en perfección. Él conocía, hermanos, los misterios. Él conocía a Dios, conocía el trono de Dios, pero él no se mantuvo en la verdad. Entonces, mire qué interesante, porque todos aquellos que conocen a Cristo, pero luego se alejan y nunca regresan más, pareciera como que ellos son hijos de Satanás, porque muchos podemos conocer la verdad, pero el problema es que no nos alejemos, o el enfoque debe ser no alejarnos. 8:31 dice: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué es lo primero? Creer en Jesucristo, recibirle en nuestro corazón. ¿Qué es lo segundo? Es aprender de Él. ¿Qué significa ser discípulo? Discípulo es aprendiz. Significa aprender. ¿Y qué tenemos que aprender? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Sus mandamientos para guardarlos. Entonces hay muchos, hermanos, que creen en Jesús, pero no son discípulos. Diga amén en esta mañana. Hay muchos que dicen: no, yo soy de Jesús. Sí, pero no conocen la palabra, no siguen las enseñanzas de Dios. Por eso dice la palabra: si vosotros permanecéis en mi palabra. Lo primero, hermanos, es que ya habiendo recibido a Cristo Jesús, nosotros deberíamos de ser los mejores aprendices, discípulos, que están aprendiendo, que están como
los bebés recién nacidos. Aquí en nuestra congregación tenemos ahorita 3 o 4 familias que han, algunos bebés que han nacido y otros que están por nacer. Es decir, ¿qué hace un bebé, hermano? Come leche, toma leche recién nacido. Entonces la palabra, dice el Señor, si ustedes permanecen en esta palabra, entonces serán discípulos. Entonces mire cómo va el orden: creer, ¿sí? Segundo es conocer y permanecer en la palabra. Pero 3, ¿qué dice, hermanos? Ser discípulos. Amén. Si yo le preguntara en esta mañana ¿cuántos son discípulos? No me responda, por favor, usted lo sabe. Pero los discípulos son los que siguen a Jesús, son los que aprenden de Jesús. Amén. Hoy sí, ¿cuántos discípulos hay en esta mañana de Jesús? No de mí, sino del Señor Jesús, discípulos de Jesús. Pero luego dice, esos discípulos, cuarto, van a conocer la verdad. Es decir, hermano, mire, aún siendo cristiano, aún yendo a la iglesia, no es suficiente. Dios quiere que amemos su palabra. Dios quiere que guardemos su palabra. Y al estar, hermano, aprendiendo, al estar leyendo su palabra, entonces vamos a encontrar verdades eternas. Y esas verdades que están aquí en la palabra de Dios nos van a hacer libres para la gloria de Dios. Si hay alguien que está atado por el pecado, por pornografía, atado por pecado sexual, hermano, al leer la palabra, al indagar, hermano, que Cristo Jesús también murió por esos pecados y solo por el Espíritu Santo podemos ser libres y hacer morir las obras de la carne, entonces podemos tener victoria sobre el pecado. Pero si nosotros no conocemos su palabra, si nosotros no permanecemos en ella, entonces no podemos aplicar esa verdad en nuestras vidas. Entonces ese segundo punto, hermanos, yo le diría es hacernos discípulos del Señor y de su palabra. Ok, ahora más adelante en Juan 8 nos dice aquí, versículo 33, ¿verdad? Dice, linaje de Abraham somos, le dijeron, jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice? Esclavo es del pecado. Esa es una verdad. Y el esclavo no queda en casa. Hermanos, una pausa. ¿Cuántos cristianos nacidos de nuevo hoy están esclavos y esclavizados con un pecado? Hermanos, sí es posible estar esclavizado por el pecado. Sí es posible que algún área de pecado esté afectándonos y esclavizando. Pero aquí viene la verdad, dice, así que si el Hijo os libertare, 36, seréis verdaderamente libres. Miren, hermanos, yo tengo un testimonio. Yo he pasado tiempos en mi vida donde he sido esclavo de un pecado, de 1, 2 pecados, y anhelaba en mi vida ser libre. Y encontré una verdad: aunque uno esté esclavo del pecado, Dios lo sigue amando a uno, y Dios sigue mostrando su misericordia. Y no hay forma de vencer el pecado si no es por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra. Y tengo testimonio, hermanos, que aún siendo esclavizado del pecado, aún pensando un día quitarme la vida por el pecado, Cristo mostró su gracia. Encontré esta verdad en la Biblia, que Él perdonaba mi pecado, me arrepentí, pasé un proceso y luego el Señor ahora me tiene aquí predicando para su gloria y su honra. Dígame si el Señor no puede libertarnos del pecado, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, o sea, esa es una verdad. Muchos dicen, no se puede perseverar en la vida cristiana, solo hay que más o menos hacer el intento. ¿Será eso cierto, hermanos? No. Dice la palabra, si es el Hijo el que te liberta, seréis verdaderamente libres. Esa es la verdad, amén. Esa es la verdad. Entonces, versículo 44 dice, vosotros sois, le dijo a los fariseos, de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahora mire, vamos a ver una característica y faceta de Satanás que habla Jesús. Dice, Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Usted sabe, hermano, Satanás, dice en Ezequiel 28, Isaías 14, él fue creado en perfección. Él era el lucero de la mañana. Él siendo, hermano, y teniendo cierta gloria en el cielo, dice que él se halló iniquidad en él porque vio a Dios y quiso ser igual a Dios y quiso quitarle el trono a Dios. Y entonces al entrar iniquidad en él, entonces él se movió de la verdad por el pecado, se movió ahora a la mentira. Satanás nunca nos va a decir la verdad porque él no tiene la verdad. Un pecadito aquí, un pecadito acá, mira, no le vas a hacer nada a nadie. Hermanos, es mentiroso, es engañoso. Y mire cuántas mentiras nos da día tras día. Nos dice, te vas a morir. Mira, nadie te quiere en la iglesia. Hermano, ¿usted cuántos han recibido esa mentira, verdad? Mira, los diáconos ni siquiera te pusieron atención hoy. ¿Por qué? Porque Satanás es padre de mentira y de engaño, hermanos. Pero dice el Señor Jesús, yo hablo verdad, aleluya, y mi verdad liberta. Así es que o estamos del lado, hermano, de la mentira, o estamos del lado de la verdad. Amén. La verdad siempre liberta. La mentira lo mantiene a uno esclavizado. Hay otro ejemplo, están los ángeles. Dice en Génesis 6 que hubieron ángeles que estaban en el cielo, pero al ver las hijas de los hombres dejaron su señorío y vinieron a la tierra. Tuvieron relación con las mujeres, pero abandonaron sus moradas. Entonces hay muchos ejemplos, sobre todo de seres angelicales, que un día conocieron la verdad, pero se apartaron de ella. Ahora imagínense si los ángeles, si aún Satanás estuvo en la verdad y se apartó, ¿qué riesgo tenemos nosotros, hermanos? De apartarnos de esta verdad gloriosa. Tenemos riesgo, es por eso que debemos de permanecer en su verdad. Amén. Debemos de arraigarnos en la verdad de Cristo. Amén. Entonces, ahora, una pregunta me recuerdo que me hicieron, no sé si fue en el grupo de prejuveniles, en el grupo de jóvenes. Y mire esta pregunta que me hicieron: pastor, ¿por qué Dios no puede perdonar a Satanás? ¿Usted se ha preguntado eso, hermano? En primer lugar, porque Satanás, él hizo de la mentira, hermanos, y del engaño su naturaleza. Él es padre de mentira. Él no se va a arrepentir. Y ahora, si se arrepintiera, hermanos, el punto es este: alguien que ha estado en la verdad y que ha conocido la verdad con tal revelación como Satanás, ya no tiene oportunidad, porque él nació en la verdad. Él conoció a Dios con toda su belleza, con todo su esplendor, y aún conociéndolo se apartó. Ya no hay oportunidad para Satanás. No hay oportunidad para esos ángeles que abandonaron las moradas celestes. Pero sí hay oportunidad para nosotros, hermano, por su bendita misericordia, por su bendita bondad. Dele gloria a Dios. Dice otro pasaje: aquellos que salieron de nosotros no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido, dice 1 Juan, pero se salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, hermano, estamos en un mundo entre la mentira, entre la verdad. Entramos a la pandemia, no sabíamos qué era verdad, qué era mentira. Entró la OMS y los gobiernos, no sabemos hasta el día de hoy, hermanos, qué cosas fueron verdad o qué cosas fueron mentiras. Y qué tremendo, hermano, porque hoy en las redes la mitad es verdad y la mitad es mentira. Hermanos, estamos viviendo una guerra entre la verdad y la mentira, pero los que son hijos de Dios debemos de buscar la verdad sobre todas las cosas. Amén. Todo hombre se puede equivocar, todo gobernante se puede equivocar, los de la salud se pueden equivocar, pero el que no se equivoca es Dios, y yo confío en Él y yo busco la verdad en Él. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Entonces, ¿cómo es la única manera, hermanos, de seguir en esta verdad preciosa? Es haciéndonos discípulos de Cristo. Hermanos, perseveremos en las Escrituras. Miren, ¿cuál es el fruto
de que nos mantenemos en la fe, que seguimos creyendo, seguimos buscando a Dios, pero sobre todo, hermanos, y quiero tocar esto muy importante, la obediencia. La obediencia es clave para el cristiano. Yo puedo decir, yo creo en Dios. Yo puedo decir, Dios, para mí, Dios, hasta puedo poner ahí en mi perfil de WhatsApp y decir, yo creo en Dios. Pero hermano, una cosa es hablarlo, decirlo, y otra es practicar. Practicar la verdad significa obedecer. Y hay muchos cristianos desobedientes. Y aunque no diga amén, hermanos, es la verdad. Y a veces nosotros también somos desobedientes, porque Dios quiere que nosotros obedezcamos la verdad. Si nosotros, hermano, decimos que lo vamos a hacer y no lo hacemos, nos volvemos desobedientes delante del Señor. Entonces la Biblia dice, todo aquel que es seguidor de Jesús debe hacer las cosas que Jesús hizo, debe andar como Él anduvo. Amén. Entonces un verdadero creyente no es perfecto, hermanos, pero lo intentamos todos los días, de poner por obra la palabra de Dios. ¿Cuántos lo intentan todos los días, hermano? Y van a haber momentos que usted falle, pero entonces arrepiéntase, porque dice la palabra en 1 Juan que hay un montón de mentirosos, aquellos que dicen que no tienen pecado. Pero si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, y acabamos de decir que Dios no es mentiroso, Dios es verdad. Así que el que tiene el problema soy yo soy el que tengo la carne débil, yo soy el que peco, pero yo tengo un abogado que se llama Jesucristo, a quien yo puedo pedirle perdón, arrepentirme y pasar del engaño y mentira hacia la verdad. Amén. Entonces la verdad, hermano, es tan importante mantenernos en la verdad. Cuando entramos a pecado y no reconocemos ese pecado, estamos en engaño y en mentira. Y el padre de mentira es Satanás. Entonces tenemos que ser verdaderos discípulos de Cristo, poner en práctica su palabra, hermanos. Amén. Entonces pasamos al tercer punto en esta mañana, caminando en la verdad. Quiero que me acompañe a Tercera de Juan, capítulo 1. Si me acompaña, es un libro, un capítulo de un solo libro. Y vemos aquí dos clases de personas. Esta carta está dirigida, dice, a Gayo, ¿sí? Pero además menciona otras personas. Nos menciona a Diótrefes y también nos menciona a Demetrio. Entonces, para que se le quede este mensaje, vamos a poner aquí: ¿cuántos quieren ser como Demetrio? ¿Se recuerda aquel anuncio, verdad, hermanos? No sé si el nombre que decía, los jóvenes no van a entender este anuncio, que decía, ¿cómo comí? ¿Cómo bebí? ¿Se recuerdan ese anuncio? Decía, comiste y bebiste. Demetrio creo que era el nombre, ¿verdad? Para que no se lo olvide. En la iglesia hay dos clases de personas. Hay unos que son Demetrios y otros que son Diótrefes. ¿Por qué? Vamos a ver qué hicieron cada uno de ellos. Mire, aquí dice en el libro tercera de Juan, capítulo 1 al 3, 2, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, porque yo no tengo mayor gozo el oír que mis hijos andan en la verdad. Esta carta la está dirigiendo el apóstol Juan a Gayo. Le dice: Gayo, mira, definitivamente me gozo mucho de oír noticias tuyas, porque me he enterado que andas en la verdad. Y mire, para esta carta estamos hablando del año 90-95 después de Cristo. Ya había el Señor Jesús muerto, resucitado. Pablo ya había predicado, ya había sido también muerto por Nerón junto con Pedro en el año 68, 70. Habían pasado 20 años más. La iglesia gloriosa que empezó en Jerusalén, empezaron a llegar doctrinas, empezaron a llegar un montón de cosas, hermano. Pablo les dijo: después de mi partida, yo no sé si van a venir lobos, van a venir tantas cosas, pero ustedes manténganse en la palabra. Pero mire lo que dice Juan:
Ya no está hablando de doctrinas, no está hablando de denominaciones. Está diciendo, o ustedes se mantienen en la verdad o se mantienen en el engaño. Y le dice a Gallo: Gallo, yo me alegro que tú estás y caminas y andas en la verdad. Versículo 5. Ahora veamos qué significa andar en la verdad. Veo que te conduces fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Entonces, ¿cuál es el fruto de andar en la verdad? Andar en amor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Luego dice: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Hagamos una pausa aquí. Una característica, un fruto de lo que es la vida cristiana es el amor. Eso es lo que debemos de buscar. Mira, hermano, yo sé que, pregunto, ¿cuánto les gustaría profetizar aquí? Levanten su mano. Tener ese don, gloria a Dios. ¿Cuánto les gustaría el don de expulsión de demonios? El don de sanar a los enfermos, hermano. Son dones preciosos. Pero Pablo decía esto sobre los dones: sobre todo don que tú puedas buscar, busca el don del amor, porque el amor es el más excelente de todos los dones. Es el mejor don que podemos dar, hermanos, el mostrar amor hacia los demás. Entonces, cuando decimos de andar en la verdad, significa de andar en amor, andar en servicio a otros. Eso es lo que Dios nos enseñó. Cuando Jesús se quitó, hermanos, se arremangó, se puso su toalla, ¿qué hizo con sus discípulos? Le lavó los pies, como una figura de servicio, como una figura de dar servicio a otros. Hermano, si tú andas en la verdad, tú andarás en amor, andarás sirviendo a los demás, porque para eso Dios nos llamó. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero ahora mire, dice acá: nosotros pues acojamos a los que salen en nombre del Señor. Pero aquí está ahora Diótrefes, versículo 9. Diótrefes tiene un problema. Diótrefes tiene un problema de que él siempre quiere ser el primer lugar entre todos. No sé si usted ha visto a personas que quieren ser el primero en todos. Dígale: voy, ya estás como Diótrefes, hombre. Dice, le gusta tener el primer lugar, y además, dice Juan, no nos recibe. O sea que Diótrefes, hermano, era un tipo de persona que estaba en esa iglesia que, imagínense, hermano, el apóstol Juan. ¿Cuántos quisieran, hermanos, que el apóstol Juan viniera aquí y predicara? Yo estaría ahí sentado, hermano, escuchándolo, ¿verdad? Pero imagínense que a Juan lo invitaban a la iglesia, y cuando llegaba a la iglesia no lo recibían. Diótrefes son aquellos que rechazan la verdad y además quieren estar en primer lugar. Entonces dice: por esta causa, dice, si yo fuere, recordaré las obras que hace Diótrefes, parloteando. O sea, le gusta mucho hablar. Aquellas personas que hablan mucho. Dios nos ayude, mis hermanos. Que le gusta mucho fanfarronear, hablar de sí mismo. Parlotea con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, dice, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Pregúnteme como pastor, ¿cuántos Diótrefes quiero tener en la iglesia? Ninguno, hermanos. Ni ese espíritu de Diótrefes, ¿verdad? Así es que vamos a arrepentirnos, porque rechazan a la verdad. Dice, no reciben, y a los que quieren recibirla se los prohíbe, porque él quiere darse su ¿cómo se dice, hermano? Su paquete. Yo soy aquí, que nada, que el apóstol Juan, yo aquí. Hermanos, es orgullo, es rivalidad. Nunca hagamos las cosas por la rivalidad en el evangelio. Nunca hagamos las cosas por competencia, sino hagámoslas por amor. Hermano, ¿cómo es posible que Diótrefes rechace al apóstol del amor?
al apóstol que estuvo a los pies de la cruz, que se recostaba en el pecho, porque en realidad Diótrefes no es solamente una persona, es un espíritu, hermanos, que se mete en las iglesias, que en vez de amar, rechaza, juzga, murmura, condena, y eso trae mucho daño a las iglesias. Y tenemos que reprender ese espíritu, porque no es de la verdad, es de la mentira. Entonces viene el apóstol Juan y le dice: mira, no imites a Diótrefes, versículo 11, porque el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces yo quiero finalizar en esta mañana. Escuche, no se van a poner apodos después del mensaje: vos Diótrefes, no. Pero Diótrefes, esa es una figura. Está Gayo, un hombre amado que recibe la verdad, que camina en verdad. Está Demetrio, dice, todos dan buen testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Hermano, el evangelio es práctico, es sencillo, es por testimonio. Qué tremendo, ¿verdad? Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que dar testimonio de la verdad y andar en la verdad, no apartarnos de ella. Qué importante es, hermano, que si en algún momento nos apartamos, decirle: Señor, permíteme regresar, permíteme volver, porque mucho error está llegando, hermanos, y va a venir más. Mucha doctrina de error, espíritu de error. Recordemos estas palabras de este mensaje: nosotros somos de Dios, y los que son de Dios escuchan las palabras de Dios. Los que no son de Dios rechazan a los que son de Dios. No se sienta usted rechazado en su trabajo y triste, que a usted no lo toman en cuenta, le dicen el recha. Pues gloria a Dios, el aleluya. Recuérdese este mensaje: yo soy de Dios, y los que son de Dios oyen las palabras de Dios. Nos ponemos de pie en esta mañana y vamos a orar, a ministrar hoy, ahí en el nombre de Jesús. Oh, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu palabra. Quizás hoy no vamos a hacer un llamado a ministrar o a pasar al frente, sino que esta palabra debe quedar grabada en nuestros corazones en esta mañana, hermanos. Conoce, dice: si permaneces en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y esa verdad os hará libres. Señor, perdónanos cuando hemos andado en mentira, cuando hemos andado en engaños, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Sabemos que el padre de mentira, homicida, es Satanás, y no queremos ser hijos de Satanás, Señor, porque fuimos comprados con tu sangre para ser hijos de luz, hijos de verdad. La mentira no tiene cabida en nuestro corazón, Señor, y si fallamos y si pecamos, no vamos a mentir diciendo que no lo hemos hecho, sino vamos a reconocer nuestros pecados y poder decirte: Señor, derrama tu gracia, Señor, derrama tu gracia, Señor. Digámosle en esta mañana: renuévame, Señor, renuévame, Señor, cambia mi corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, gracias, Señor. Digámosle: renuévame, renueva mi vida, Señor, porque todo lo que está dentro, Señor, necesita ser cambiado. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Oh, en el nombre de Jesús. Todo hombre dice: sea mentiroso, pero Dios verás. Oh, Señor, en esta mañana levante sus manos y dígale en esta mañana: renuévame, Señor Jesús.
ya no quiero ser igual. Dígaselo al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, oh sí, Señor, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Algo que Dios pone en mi corazón, hermanos. Cuando usted esté en un conflicto entre seguir la verdad y mantener una amistad, ¿qué vamos a elegir? Muchas veces nos vamos por la amistad, o entre elegir la verdad y la familia. Y el Señor me dice en esta mañana: la verdad es más grande que nuestras relaciones familiares y que nuestras amistades, porque la verdad, por la verdad, Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Porque todo lo que hay dentro de mí, oh sí, Señor, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita una última vez, una última vez, porque todo lo que hay dentro de mí, oh Dios, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, gracias por tu palabra. Perdónanos porque a veces nos movemos por sentimientos y dejamos la verdad. Perdónanos, Señor. Queremos mantenernos en esta verdad, Señor, y hacernos tus discípulos, ser discípulos, Señor, para poder experimentar esta verdad y ser libres. Gracias por este culto. Gracias por este servicio. Padre, gracias, Señor, por mis hermanos diáconos. Yo los bendigo, que te sirven, Señor. Yo los bendigo a cada uno. Gracias por este grupo de alabanza. Gracias, Señor, por estos hermanos que sirven en el ministerio de niños. Pero también gracias por aquellos que, aunque no tengan un servicio dentro de esta iglesia, sirven ahí en su casa, sirven en el trabajo, sirven ahí, Señor, en diferentes ministerios. Yo los bendigo en esta mañana, Padre, y que tu gracia, tu amor y tu misericordia sea con cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones a cada uno. Amén. Un aplauso al Señor.